Se llama un cristiano que Dios ama, hermanos. Es una característica de los cristianos que Dios ama, porque Dios ama la obediencia, Dios ama la gratitud, pero sobre todo ama la fe de un cristiano, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios quiere que todos tengamos esa fe de saber, hermanos, que Él puede cambiar todo lo que aquello que a nosotros se nos hace imposible, hermanos. Y hoy día vamos a hablar de un cristiano que Dios ama, de un cristiano que camina como Dios quiere, y para esto voy a tomar como referencia a su discípulo amado, Juan. Juan, hermanos, ese discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, que caminó con Él durante todo su camino que anduvo el Señor en su ministerio, hermanos. Ese cristiano, hermanos, que escribió 5 libros que el Señor le inspiró, hermanos. Escribió Juan, el que vamos a leer, que va a ser nuestro tema. Escribió primera, segunda y tercera de Juan, hermanos. Y también escribió el libro de Apocalipsis, hermanos. Y la Biblia nos habla, hermanos, que son 12 apóstoles, pero como es costumbre, hermanos, hay personas más apegadas a Cristo, y Juan era uno de los que vivía más apegados a nuestro Señor. Inclusive lo vemos en la cena del Señor, recargado en su hombro, hermanos. Y había 3 discípulos que eran muy apegados al Señor, que era Juan, Pedro y Jacobo, hermanos. Esos 3 discípulos eran los que más seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, hermanos, que no se despegaba del Señor, le tocó ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esa transfiguración que hizo nuestro Señor Jesucristo delante de sus apóstoles, hermanos, era para que ellos vieran su deidad como Dios, su poder que tenía nuestro Señor. ¿Y sabe quién estaba? Estaba Juan y Pedro ahí con él, hermanos. Pedro le dice: Señor, hacemos una enramada para cada uno de ustedes, hermanos. Podemos ver cómo Juan, hermanos, estuvo en muchos hechos milagrosos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Juan le seguía a todas partes, vio grandes milagros. Podemos ver cómo Juan, hermanos, aparte de estar en la cena del Señor pegado a él, Juan fue el primer discípulo, hermanos, que salió corriendo, hermanos, junto con Pedro, para ver que la tumba estaba vacía, hermanos. Y Juan, hermanos, es el último de los discípulos que se encuentra a los pies del Señor cuando el Señor está en esa cruz del martirio, hermanos. Juan era el que estaba abajo en esos pies, escuchando las últimas palabras del Señor, hermanos. Entonces hoy día vamos a ver por qué el Señor le decía a Juan, su hijo amado, hermanos. Y para eso abran su Biblia, por favor, en Juan 15, 4 y 5. Y cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Si puede ponerse de pie, por favor, por respeto a la palabra de Dios. Los que puedan, los que no, pueden permanecer sentados, por favor, hermanos. Son solamente 2 versículos los que vamos a leer. Cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Dice la palabra de Dios así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud, por esta tarde, Señor, porque nos permite estar en su casa de oración, Señor, escuchando su palabra, esperando su venida, Señor. Yo le pido humildemente, Señor, que me guíe en esta predicación, que me llene, Señor, de su espíritu, a mis hermanos también, Señor, para que juntos, Padre, nos podamos ser edificados con su palabra.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, podemos ver este pasaje, hermanos, que Juan escribe de parte de nuestro Señor Jesucristo, palabras que Juan oyó personalmente de nuestro Señor Jesucristo y son reales y son verdaderas, donde el Señor le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien, hermanos, como les digo, esta es unas palabras que Juan mismo escribió de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid, hermanos, ustedes, todo el mundo la conoce. La vid es la que nos da la uva. La vid, hermanos, el Señor dice que Él es la vid, refiriéndose a que Él es la vid, Él es la raíz, Él es el tallo, y nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas, las que estamos pegadas al Señor. Y dice el Señor que si esas ramas se despegan de Él, no dan fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque esas ramas se secan, esas ramas ya no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque no están pegadas a la vid. Así somos aquellas personas que nos separamos de Dios, hermanos, que no podemos dar fruto. Por eso hoy día, hermanos, nosotros podemos ver muchos cristianos, hermanos, que viven separados de Dios, como esas ramas que se han separado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque son ramas que se desgajaron. Hoy día los vemos emborrachándose, los vemos en cantinas, los vemos drogándose. ¿Por qué? Porque se separaron de Cristo, que es la vida, hermanos. También podemos ver, hermanos, mucho cristiano que está como rama desgajada, hermanos, que no le llega bien la savia del tallo, hermanos. Así es el cristiano que vive separado de Cristo, que entra y sale y que no toma en cuenta que Cristo nuestro Señor dio su vida por él. Ese cristiano, hermanos, es un cristiano que lleva fruto, que se le está secando su fruto porque ha olvidado su primer amor, hermanos. Todos los que hemos olvidado nuestro primer amor, así vivimos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos los rostros, que ya no hay ese gozo, no hay esa alegría por venir a la iglesia, no hay ese sentimiento de estar en la casa del Señor, hermanos, porque vemos rostros que no dicen amén, que no están contentos, que no pasan a este lugar. Mire, aquí pusieron estas partes para que estén llenas, para que nos pasemos y nos hinquemos y adoremos a nuestro Señor, que nos humillemos. Hoy día vemos que estos lugares, hermanos, permanecen intactos desde hace muchos años porque no se les da uso, hermanos, porque nadie quiere pasar, hermanos, a darle gracias al Señor, a reconocer que el Señor es bueno, hermanos. Y sabe una cosa, lo peor de todo es que también, hermanos, hay gente que viene y que está aprendiendo, hermanos, y sabe que se hace igual que nosotros, que no pasa al púlpito a hincarse, porque ven el ejemplo que nosotros les ponemos, hermanos. ¿Alguien dice amén? Y esta referencia, hermanos, que les doy aquí, hermanos, de la vida, hermanos, tiene su contexto en la cena del Señor. Si gusta usted ir conmigo, ahí por favor, a Juan 13, 21 y 26. Ahí vamos a leer, hermanos. Cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros le va a entregar.
Se estaba refiriendo a Judas, hermanos, el discípulo que le iba a entregar por unas monedas, hermanos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí vemos el discípulo amado recargado en el Señor, hermanos, y a Pedro haciendo amistad con Juan y que le dijera, que le preguntara al Señor quién era el discípulo que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar. Y el Señor le respondió y dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vemos a un hombre interesado, hermanos, un hombre que solamente pensaba en las ganancias deshonestas, de las que nos hablan, hermanos, que muchos dicen que caminan con el Señor, pero solamente buscan al Señor interesadamente porque quieren sacar un provecho, porque quieren lo material, quieren que Dios bendiga materialmente, hermanos, y se olvidan del mundo, que hay que irle a hablar de la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando hubo tomado el bocado, salió y era de noche. Nuestro Señor acababa de tomar su cena, hermanos, y en el camino el Señor aconseja a sus discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Pero caminando Pedro a un lado del Señor, el Señor le dice a Pedro que a donde él va no lo puede seguir. Y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida podrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Podemos ver aquí a Pedro, hermanos, negando al Señor, y nosotros diríamos: qué hombre, ¿no? Qué cristiano, que caminaba con el Señor, hermanos. Pero hoy mismo muchos de nosotros negamos al Señor, porque podemos ver que muchas personas que han estado aquí, que han dicho: a mí no me sacan de aquí más que por los pies por enfrente. Y ¿saben qué, hermanos? Esas personas no están aquí con nosotros. Ojalá que estén en alguna otra iglesia, pero se llevan su negación, su manera de vivir, hermanos, porque Cristo, no son las iglesias las que cambian a las personas, hermanos, es Cristo quien nos cambia a todos nosotros. Muchas personas pensamos que son obedientes, que somos obedientes y fieles, hermanos, pero muchas veces el trabajo nos agobia, los afanes de la vida nos agobia, y pensamos que es preferible el trabajo y dejar las cosas del Señor, porque no tenemos esa fe, esa certeza de que Dios aún de cualquier manera nos va a bendecir, hermanos, porque el Señor siempre está al pendiente de todos nosotros. Muchos decimos: Señor, yo siempre te seguiré. Pero, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo muchos cristianos hoy que decimos: yo siempre te seguiré, Señor, llegamos a la hora que queremos, hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo como queremos, porque venimos cuando queremos, porque ponemos miles de excusas, hermanos, porque no nos falta fe, hermanos, nos falta creer, nos falta tener esa confianza que Dios tiene para con nosotros, que la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, hermanos. Nosotros no nos vamos a morir de hambre. Bueno, yo soy un testigo de esos, hermanos, que Dios provee, hermanos. Por eso le dijo a Tomás:
Tomás, hermanos, era un hombre que dudaba de Dios, hermano. Y le dijo el Señor, Tomás, ¿no crees, Tomás? Dice. Porque Tomás dudaba del Señor. Dice, si no meto mis dedos ahí en su costado, no puedo creer. Y le dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás. Pero Tomás, tú debes saber que yo soy la verdad, el camino y la vida, hermanos. Eso le dijo el Señor, y ¿sabe qué? Eso nos dice a nosotros, que no desconfiemos, que siempre estemos a un lado del Señor, como ese discípulo amado, que siempre caminó a un lado de Dios. Solamente dijo el Señor, el que hace mis mandamientos, este es mi hijo. Y nos dejó un mandamiento, el que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Pero debemos estar apegados siempre a Cristo, como esas ramas, hermanos, que no se secan, porque Cristo es el que nos da las fuerzas para vivir, hermanos. Podemos ver, hermanos, que ese discípulo no se le despegaba, porque era fiel. El Señor a él y a su hermano les puso como sobrenombre los hijos del trueno, porque ahí donde ven ustedes a Juan muy recostadito en el pecho, era bien acelerino, hermanos. Era un hombre activo en la obra del Señor, hermanos. Por eso cuando lleva a María Magdalena y les dice que la tumba del Señor está vacía, ¿a quién cree que fue a avisarles? A Pedro y a Juan, porque son los que más comunicación tenían con Cristo. Y salieron corriendo, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando llegan, hermanos, la tumba estaba vacía. ¿Y sabe quién fue el primero que entró? Fue Juan, hermano. Por eso Juan es el que da testimonio de que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios, hermanos. Mire, vamos a Juan ahí mismo, en Juan 1. Uno, 2 y 3. Dice la palabra de Dios así, Juan 1, ¿lo tienen listo, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo mismo decía, hermanos, que él y el Padre unos mismos eran. Y Cristo nuestro Señor, dice la palabra de Dios, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho por él, hermanos. Eso es para que nosotros tengamos la confianza de que Cristo mismo es Dios, hermanos. De que Cristo mismo, dice Colosenses 1:15 al 18, si alguien lo ha leído, dice la palabra de Dios que Cristo es el creador de todas las cosas, el creador de lo visible, de lo invisible, y todas las cosas fueron creadas para él y por él, hermanos. Y sean principados, sean potestades, sean dominios, todo fue hecho por Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es Dios, hermanos. Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros que sabemos que Cristo es Dios, no nos debemos de despegar de un lado de Dios, hermanos. Debemos ser como esa rama que siempre está pegada ahí, porque Él nos va a dar la sabiduría para llegar al éxito que nosotros anhelamos en nuestra vida, hermanos. Porque todos tenemos anhelos, todos tenemos proyectos, todos tenemos, pero ¿sabe qué? Separados de Dios, nada podemos hacer, hermanos. A Cristo no lo podemos dejar por un lado, hermanos, y hacer nuestra voluntad, porque fuimos comprados por sangre, hermanos, pertenecemos a Él. Mire, vamos a Apocalipsis 1, 9, 11. Apocalipsis 1, 9 al 11, hermanos. Cuando lo tenga listo, me da un amén, por favor.
Dice la palabra de Dios así, ¿lo tienen listo, hermanos? Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y le dice: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. En este pasaje, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo estaba Juan. Dice la palabra de Dios que Juan estaba en el Espíritu, pero primeramente que nada, Juan dice que estaba en la tribulación con sus hermanos. Hermanos, cuando Juan habla de estas palabras, que es partícipe en la tribulación de sus hermanos, nos habla de su humildad, de su sencillez, porque siendo el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, estaba pasando momentos de angustia, al igual que todos sus hermanos, porque de acuerdo a la época de aquel tiempo, hermanos, los cristianos de aquel tiempo eran perseguidos, eran latigados, eran apedreados y les daban muerte, hermanos. Y Juan estaba poniendo sus cargas delante de Dios y le estaba pidiendo por todos sus hermanos que estaban sufriendo, hermanos. Recordemos que esos cristianos también, hermanos, les negaban el trabajo. Sus hijos estaban muriendo de hambre porque se habían vuelto cristianos, y los demás fariseos les negaban el trabajo, les negaban su amistad, los repudiaban, los escupían, los maldecían y los dejaban sin comer, hermanos. Y Juan estaba orando al Señor en el Espíritu por lo que estaba pasando. Y la aplicación aquí es, hermanos, que esos hermanos, que estaban pasando ese dolor, esa aflicción, hermanos, nos deja ver ahora, hermanos, a nosotros un cristianismo despegado de Dios, despegado de esa rama de la vida, hermanos, porque a nosotros ni nos golpean, ni nos latiguean, ni nos apedrean, ni nos escupen, ni nos maldicen, hermanos. Mas, sin embargo, muchos de nosotros negamos a Cristo con nuestra manera de vivir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos como las ramas de esa vid que se ha desgajado, porque mucho cristiano se ha despegado, hermanos, su fruto se ha secado, y hoy día, hermanos, ese cristiano vive como quiere, hace lo que quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque son cristianos, hermanos, muchos cristianos. Podemos oír que solo viven del recuerdo, hermanos. Yo diezmaba, yo ofrendaba, yo evangelizaba. Dígame usted si no está sacando su fruto, hermano. Porque hoy día mucho cristiano no quiere salir. Y no hablo de nomás de nosotros, hermanos. No es para herirle a usted, hermanos. Estoy hablando de todas las iglesias, hermanos. Donde quiera pasa lo mismo con nosotros los cristianos, que no queremos salir a dar, un testimonio, hermanos, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de las bendiciones que Dios nos da cada día, hermanos. Aquellos cristianos, hermanos, dieron su vida, dieron el 100% de su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque esos hermanos tenían fe, creían en Dios y se la pasaban orando los unos por los otros, hermanos. Así nosotros, hermanos, deberíamos estar orando con esa fe los unos por los otros, por las enfermedades, por lo que está pasando, hermanos. Porque, hermanos, hoy día muchos pasamos por tribulaciones, porque ya estamos grandes, o por las enfermedades que han
llegado a nuestra vida, hermanos. Y Dios, hermanos, cuando nosotros estamos orando, el Espíritu que Dios ha puesto como sello para apartarnos para Él, hermanos, ese Espíritu que nosotros tenemos, cuando oramos, hermanos, se comunica nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y ¿sabe qué? Es una comunicación grande, porque el Señor entonces nos responde como le pasó a Juan. Mire, Juan dice, hermanos, que estaba en el Espíritu del Señor cuando oyó una voz que le decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Le estaba diciendo que Él es Dios, el Dios eterno, porque es el primero y es el último y es todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que Juan se volvió y que vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Imagínense, hermanos, la sorpresa que se llevó Juan cuando voltea y mira a su Señor, pero lo mira vestido ya como Dios, hermanos, porque vio a uno, no vio a 2, ni vio a 3, vio solamente a Cristo como Dios, hermanos, porque Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Y sabe una cosa, hermanos, se quedó sorprendido, que cayó como muerto, hermanos, porque le estaba hablando, ¿quién, hermanos? Su Señor. Dice la palabra de Dios que lo vio vestido con una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, cuando habla del cinto de ceñido hasta los pies, hermanos, los sacerdotes se vestían con una vestidura larga, como Dios quería que anduvieran. El cinto de oro significaba, hermanos, el poder como rey y su autoridad que tenía. Y Juan estaba viendo la autoridad y el poder y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, porque dice también, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En ese pasaje, hermanos, podemos ver que le mira el cabello blanco, hermanos. El cabello blanco significa la sabiduría, el conocimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo como Dios, porque su sabiduría que Dios tiene es pura y es limpia, hermanos. Es la que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice que lo vio, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como un estruendo de muchas aguas. Vemos, hermanos, su voz, hermanos, de poder, su voz, hermanos, que le dice: yo soy tu Dios. Los pies, hermanos, refulgentes significa el altar el que había del sacrificio donde se juzgaba el pecado de la gente, hermanos. Cristo nos va a juzgar un día a todos nosotros, hermanos. Y dice la palabra que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies y se puso a su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y soy el último. Hermanos, Juan, el hombre que caminó con el Señor, el hombre que vio todos los milagros, el hombre que vio todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, su discípulo amado, hermanos, nos enseña, hermanos, cómo nosotros podemos oír la voz de Dios, hermanos. Podemos saber que Dios está con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo estamos en comunión con Él, hermanos. Y Juan, hermanos, nos enseña también, hermanos, que si nosotros oramos y nos comunicamos con el Señor, hermanos, nosotros vamos a oír la voz de Dios y vamos a tener una respuesta a nuestras necesidades, hermanos. Porque debemos saber, hermanos, que Dios es un Dios de orden, que Dios todo lo tiene bajo su control, hermanos. Que Dios es eterno, hermanos,
Por eso le dice, aquí en el mismo 18 le dice, no temas, yo soy el primero, el que vivo y estuvo muerto. Imagínense, hermanos, cuando Juan mira todo eso, hermanos, nosotros un día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo igual, hermanos. Lo que nos falta, hermanos, a nosotros es saber lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Porque Cristo, nuestro Señor, hermanos, es misericordioso y es bondadoso, hermanos. Cristo, nuestro Señor, que bajó del cielo y dio su sangre preciosa por todos nosotros, hermanos, y caminó y anduvo y fue sacrificado, es el mismo que Juan está mirando en el cielo. Y Jesucristo, hermanos, es el mismo que nos habla del arrepentimiento, hermanos. Es el mismo que nos va a dar una ropa limpia para que un día estemos en esas bodas del Cordero, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el que vive y reina para siempre, hermanos. Y nosotros, hermanos, nosotros debemos de vivir para Cristo y no separarnos de Él, hermanos. Porque a nosotros se nos olvida muchas veces, hermanos, que fuimos comprados por sangre, que ahora, hermanos, ya no debemos de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque ya fuimos comprados, ya no somos libres, hermanos, pertenecemos a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Este es el consejo de la palabra, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, le damos gracias, Padre, por lo bueno que es con nosotros, por su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a creerle, a tener esa fe, a caminar, Padre, siempre con usted, Señor, reconociendo, Padre, que nos da todo, Señor, que tenemos familia, tenemos madre, tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos nietos, Padre, y que, Padre, usted nunca nos deja sin comer, Padre, que usted es nuestro Dios, que usted es nuestro todo, Señor. Bendíganos, Padre, le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, le pido por mí mismo, Señor, que me siga ayudando.